cuenta Congo, Congo macana, macana, Congo, gangandile, cuenta Congo, Congo macana, macana, Congo, gangandile. Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay nada, por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Francisco? Yo vine pa' ver un Congo, yo vine pa' ver, no hay nada. Por ahí pasó, por ahí pasó, por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. Willie dice, los propios dicen, Cariajo dicen, Sarabanda, que Bacuenda en Cunalombo, Cheche dice Bacheche, arriba en Ganga, arriba en Toto, dice va con licencia en Kisimusenga, va con licencia en Bayanquere, licencia Centellandoque, licencia Nueve Saa, Viento Malongo, Luna Nueva, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Zambianpungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetien, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuaca, licencia Musilango, licencia Guatariamba. Y se va con licencia todo el fumbe que cuenta Cheche Bacheche, va con licencia Tata Lungüiza, va con licencia Maniampungo, va con licencia Cachanga Carire Soquinacue, va con licencia Candiampembe en Zambuco, y se Tata Lungüiza, y se va con licencia Lucancasa, va con licencia Andoque, va con licencia Cachinga. Y se va con licencia, dice lo propio, dicen Musanga, dice lo propio, dicen Dimbo, lo propio dicen Kisimbi, dice lo propio, dicen Fumbe, lo propio Dindingui, dice lo propio, dicen Punga en Pumba, dice va con licencia, dice lo propio, dicen Sarabanda, dice Lucero Monte, dice los Siete Rayos, dicen Sasi Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kenge, dice Quilanga Zonga, Lungoa, dice va con licencia en Cunana, Aribe, Sanga en Fumbe, va con licencia en Gusendundu, va con licencia en Fundincama, dice va con licencia Sauntí, dice en Toto, dice va con licencia Nueve Uña, va con licencia Quiyumba, dice en Ganga, dice que Bacuenda, dice en Cheche Bacheche, dice va con licencia, dice todos dicen Cariajo, dice en Fumbe que cuenta, dicen Ganga, Cheche, dicen Bacheche. Las engangas tienen sus espíritus, sus inquisis de enganga, que ejerce sus virtudes mediante sacrificios de animales, como en su meme, como gallo, chivo y otros animales más. Por lo tanto, transmite el poder y la fuerza del animal a la enganga y al tata o a la persona que se está trabajando con un insuso, un gallo o haciéndose limpieza para dar después un sacrificio. Nosotros transmitimos el poder de la fuerza de ese animal. Por eso que cuando se entrega un animal a la enganga tiene que estar sano, no le puede faltar una espuela, y ni el pico está roto, ni está cojo el gallo, porque eso transmite entonces ese mal, esa enfermedad a las personas. Por lo tanto, es importante saber que cuando se le da un animal a la enganga, tiene que estar totalmente fuerte y completo, porque transmite ese poder a la enganga, y si está ese animal enfermo o muriéndose, no lo puedes entregar a la enganga porque son malas acciones que va a recibir la enganga. Es por eso que siempre damos puntos de vista entendibles para que todos los religiosos tengan esa idea positiva de lo que es palo mayombe afrocubano, a pesar que esto es algo muy sencillo, pero que muchas personas deben saberlo. No, porque a veces te traen un gallo que le falta un pedazo del pico
Y entonces, no, padrino, no, esto no se puede dar así, chico. La verdad, porque esto va a transmitir entonces las malas corrientes a la persona y a la propia enganga. Por eso tiene que estar el animal sano. Eso es importante. Y lavarle el pico y las patas antes de darle de comer a la enganga. Existen muchas historias o leyendas en el Palo Mayombe, o cuentos de los ganguleros viejos. Estas historias le llaman bambuto. Son historias o leyendas de los viejos ganguleros. Muchas son aceptadas por algunos religiosos y otras son creíbles y otras no son creíbles. Por lo tanto, depende del gangulero o de la persona que quiera creer las leyendas o los cuentos o las historias que existen atrás de todas estas formas primitivas que podemos ver hoy aquí. La realidad es cambiable y todo gangulero tiene el derecho de expresar o decir o hacer cualquier trabajo basado en los conocimientos de los viejos ancestros. Por lo tanto, un religioso puede también estar haciendo cuentos o hablando mitologías en base a lo que le fue enseñado su padrino. Por lo tanto, los cuentos bambutos pueden ser, como dijimos, aceptados o no por el creyente. Cuando estamos haciendo un trabajo de brujería, una ensara, malongo, podemos decir, este trabajo que estamos haciendo, le podemos decir ensalanga. En vez de decir estamos ensarando, dicen salanga. Y es lo mismo que estar trabajando esta religión en salanga. O cuando hacemos una trampa a un enemigo con un muñeco brujo, también le podemos llamar tanguami. O sea, que si estamos haciendo una trampa a un enemigo, hablamos de tanguami. Y esa es la forma del dialecto congo que se habla en Cuba. Si hablamos de una tijera, le decimos kesi ensama. Todo el mundo ya sabe, porque yo he hablado mucho de ese tema, que las engangas llevan tijeras, pero tienen que estar cerradas, porque si están abiertas rompen las acciones de la enganga o del candango donde se encuentre. Por eso las tijeras son utilizadas, pero amarradas con encangre y mazango para que no se abran y están en la enganga. Solo se pueden abrir cuando hacemos una ensara, o como decimos, una ensalanga, para cortar las acciones, las corrientes de otros enemigos. Por lo tanto, podemos romper acciones de las protecciones de ese enemigo en base a una ensalanga, en base a un trabajo que hacemos. Esto que nosotros explicamos nos da una idea realmente cómo es que trabaja en sí Palo Mayombe. Claro, como hemos dicho, existen muchos munanzos congos que pueden trabajar diferente, pero como hemos hablado, las patipembas o signos de las deidades son iguales para todos los religiosos y las leyes religiosas se acomodan a todos los munanzos congos. No debe ser un chismoso, no debe ser un enredador, no debe ser un hablador de más. Debe respetar a tus mayores, respetar a tus padres, a tus hermanos religiosos, respetar a tu mujer, respetar a tus hijos y tener un respeto total, que eso está también en lo que es las leyes cotidianas del ser humano que debemos cumplir y ser una persona correcta y no estar en chisme ni enredo y estar hablando de esto y lo otro, porque entonces
esta religión se convierte en otro tipo de religión que no vamos a mencionar, pero sí sabemos que existen religiones, que existen muchos chismes. Aquí no puede ser guarihuari. Los guarihuari aquí no cuentan. Como algunos sabemos, el laurel es el habitáculo de muchos espíritus y muchas personas cubren su enganga con gajos de laurel o hacen monte cuando van a trabajar o van a rayar, hacen monte con gajos de laurel. Es igual que el palo moruro, se trabaja bueno o malo con él. Y también lo utilizan para hacer los kini-kini. El kini-kini es el muñeco que está al lado de la enganga, sentado en un taburetico, cuidando la enganga. No lleva relleno, no lleva nada. El espíritu coge posesión del muñeco y es como se hacen los kini-kini, porque muchas personas están enseñando una estatua africana con clavos y dice que es el kini-kini. Es una cosa que está terriblemente mal, pero bueno, damos aclaraciones para que las personas puedan entender un poco más sobre el palo mayombe afrocubano. Es igual que el palo Ramón, que agarra a los espíritus. Usted en su enganga tiene que tener palo Ramón obligado, porque es el que coge a los enfumbes. También se utiliza para hacer kini-kini. O sea que el palo Ramón también sirve para hacer kini-kini. Ya dijimos que kini-kini es el muñeco que está sentado en un taburetico al lado de la enganga, cuidando la enganga, pero tiene que ser hecho como si fuera esos monigotes que se mueven. Tiene que tener movimiento en la cabeza, los pies, las manos y en todo su cuerpo. O sea que por eso se hace como especie de un monigote. Y ese es el kini-kini. Los kini-kini en Congo se llaman Guariambao, en Kitán, Moluyamba, en Queto. O sea que es un poco confuso de decirlo, pero tratamos de decirlo lo mejor posible. Los kini-kini le llaman en Congo Guariambao, en Kitán, Moluyamba, en Queto. Es como se llama el muñeco kini-kini, porque todo el mundo dice kini-kini, pero realmente como se llama en Congo es como mencionamos, para tener más entendimiento de todas las facetas que existen en el palo mayombe, que podemos aprender. Claro, si existe ese padrino que te puede enseñar, porque todo el mundo no, el kini-kini, pero están sacando kini-kini, como dije anteriormente, un muñeco con clavo que hay africano, y entonces dice, este es el kini-kini como trabaja. Oye, están utilizando, como no conocen, pues entonces buscan cosas africanas y las mezclan ahí. Nosotros los paleros, los anguleros, no usamos estatuas de ninguna índole, si no son las que hacemos nosotros mismos, porque nosotros somos artesanos, los religiosos somos artesanos, también hacemos los muñecos kini-kini, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Si el muñeco kini-kini se llama en Congo Guariambao, en Kitán, Moluyamba, en Queto, ya nosotros lo sabemos. No hace falta que otra persona lo diga, porque ya nosotros lo sabemos. Y así aprendemos, un poquitico hoy, un poquitico mañana, hasta que yo dure, tú sabes, porque yo me voy a tener que ir algún día. No voy a estar vivo por siempre. Ya le he dicho a todo el mundo que se muere todo el mundo. Se muere el papa y se muere el babalao y se muere el santero y se muere el gangulero y se muere el espiritista y se muere todo el mundo y se muere el presidente y se muere el médico y se muere todo el mundo. Entonces vamos a aprender, es lo que vamos a tratar de hacer, porque ese es el orgullo de este programa, de que las personas puedan expandir sus conocimientos y puedan tener, y cuando hablen puedan tener en base a lo que saben. A veces tenemos que hablar de los palos que lleva la enganga, porque no podemos ponerle cualquier palo o palo de parque. Tienen que ser palos importantes, que son los que dan la fortaleza a la enganga, como el palo jiquí,
que fortalece la enganga en su corazón, tú sabes, como el palo Guayacán, que en Congo se llama Yucangua, el palo más fuerte del monte. Y así tenemos que saber los palos que llevan nuestra enganga, porque si no sabemos eso, entonces estamos perdidos. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Como necesitamos el palo Ramón, que es importante, que agarra los espíritus. Pero si usted va a cualquier montecito y coge cualquier palo ahí que usted crea, eso no funciona. Usted tiene que tener una enganga correcta los palos. Si no lo tiene, tiene que irlo a mandarlo a buscarlo, tiene que irlo a buscar a Cuba. Poquito a poco lo va intercambiando de los palos malos que tiene con los palos buenos, hasta que su enganga está completamente, tiene los encuacos o palos correctos que debe tener una enganga para que pueda trabajar. Pero queremos hacer las cosas, las ideas nosotros. Queremos hacer las cosas a tener ese, yo pongo esto, cualquier palo ahí. Así no funciona esto, caballero. Yo se lo digo porque así es la vida. Así, tener una enganga cuesta mucho sacrificio y mucho dinero. Y hoy en día las engangas cuestan carísimas. Si el padrino te considera, te va a considerar y te va a cobrar bastante dinero. Porque después usted va a buscar mucho dinero con eso cuando usted empiece a trabajar. Por lo tanto, esto funciona de esta manera hoy en día. Pero que te entreguen una enganga con palo de parque, o una enganga en un caldero de guerrero, o una enganga con palo de tendedera, que son los palos largos así que utilizan. Para que la ganga luzca grande, es una cosa, un desastre. Queremos hablar todos estos temas porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es bueno saberlo. Es igual que el palo llava. El palo llava lo necesita la enganga, porque ciega al enemigo. Usted necesita palo llava para hacer un trabajo a un enemigo. Se llama en casa candiampemba, el palo llava. Pero ¿qué palo tiene usted? Usted no sabe ni qué palo tiene en su enganga. Han cogido una carga de palo ahí cualquiera y le han puesto ahí los palos, después quiere que la ganga sea, y después se frustran porque no funciona la ganga y no tiene esto y no tiene lo otro y mal construida y no tiene los secretos y es un desastre. Nosotros queremos por lo menos dar a entender o tener conocimiento de lo que es una enganga. Que la enganga espiritual, eso no existe tampoco. Gangas espirituales no existe. Eso es un cuento que están haciendo. Un cuento barato porque no es un cuento realmente que tiene base en lo que es la religión afrocubana Palo Mayombe. Como dice, zapatero a tu zapato. Cada cual tiene que ejercer lo que sabe. No te puedes meter a decir cosas que no son porque son inadecuadas. Y como son inadecuadas, entonces simplemente cae en la mentira, y al caer en la mentira, pues entonces simplemente está, como dice, jugando en la religión y confundiendo a las personas que todos quieren tener una ganga espiritual. Yo siempre lo he dejado saber. A mí, yo soy una persona lógica en la religión. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer. No me gusta hacer munica. Eso significa, no me gusta hacer cuentos, no me gusta hacer munica, no me gusta hacer cuentos. Los cuentos se van al aire cuando llega la verdad. Y entonces un cuento que hiciste, una mentira, te la desmiente otro gangulero y te dice, no, no es así. Porque el verdadero gangulero no quiere mentir. El verdadero gangulero quiere expresar formas primitivas para que los religiosos puedan aprender y puedan expandir sus conocimientos. El gangulero verdadero no presume de lo que es. El gangulero verdadero expresa formas primitivas para conocimiento. Yo cuando estaba en Cuba, yo hablaba con muchos religiosos y compartíamos conocimiento, porque eso es lo correcto. Y de esa manera se va engrandeciendo la religión.
No que cada vez que las personas quieren aprender no pueden aprender y va mermando la religión porque quieren después inventar o cambiar lo que está hecho. Tú no puedes cambiar los trabajos que te enseñan porque rompen las acciones y rompen el poder y lo mágico del trabajo. Por lo tanto, los trabajos cuando te lo enseñan tienes que hacerlo al pie de la letra. Por eso tienes que apuntarlo para que lo puedas estudiar antes de hacerlo y poder hacerlo correctamente. De lo contrario, usted simplemente está inventando en esta religión y está lleno de inventadores. Y entonces, cuando nosotros hablamos, cuando el Tataí Tiraga habla, entonces hay que escuchar, porque yo siempre hablo la verdad. Y por lo tanto, dar conocimiento a las personas, eso es algo importante para el religioso, porque no han tenido esa oportunidad de tener un padrino que lo enseñe a poder trabajar o saber sobre el palo este o el palo el otro o lo que sucede. ¿Cómo es que funciona Palo Mayombe? Es igual el cuerno de chivo que utilizamos hasta para hacer macutos o resguardos. El cuerno de chivo que utilizamos para hacer trabajo en zaras malongo, en zaras buenas de ensamble. Podemos decirle que la religión se llama empacarirí. Por lo tanto, eso es lo que se llama el tarro. Cuando usted habla de empacarirí, está hablando del tarro del chivo. Empacarirí. Sabemos que la mierda abeja se llama Indimbo Musenga. Es como se llama la mierda abeja aquí en esta religión. Y Indimbo Quincolo se llama Armelado de Caña. Siempre que usted utiliza mierda abeja, tiene que utilizar melado de caña. ¿Por qué razón? Porque la mierda abeja es muy caliente y quema. Y entonces no pone fuerte a la enganga, sino la pone incómoda. Por eso se le echa mierda abeja y melado de caña, Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, para entonces tener un balance de lo que usted está haciendo. Si usted está haciendo un trabajo de amarre o un endulzamiento o un acercamiento, como se dedican los anguleros a hacer, pero usted tiene que utilizar menos miel de abeja y más melado de caña. De esa manera es que trabaja el gangulero. No llenamos el pomo de la obra del pomo lleno de miel de abeja, porque eso calienta el trabajo que usted está haciendo. Usted tiene que hacer un poco de miel de abeja y un poco más de melado de caña para que exista el balance de la ensara o el trabajo que usted realiza a la persona, y de esa forma es que los ganguleros trabajamos, y de esta forma es que se debe trabajar para no calentar el mismo trabajo o la misma ensara que usted está haciendo. Los encuacos o palos que utilizamos en un amarre, en un acercamiento, en un endulzamiento, los palos que utilizamos es jala jala, ven a mí, llamado, yo puedo más que tú y vencedor. Esos son los palos que se utilizan para hacer esos tipos de trabajo que hacen los ganguleros de un amarre o un acercamiento o un endulzamiento. Aparte que utilizamos el semen de las dos personas, aparte que utilizamos uñas o utilizamos el encefo, el pelo, o utilizamos una prenda sudada de la persona, o el churre de los zapatos de la persona. Todo eso va involucrado en un amarre. Por eso lo dejo saber para que todas las personas puedan trabajar en base. Ya hemos dicho que los ganguleros verdaderos no hacen amarre, porque los ganguleros no quieren que su enganga se afloje. Por lo tanto, eso se lo dejamos a las yayi, que es parte importante, y para que pueda hablar y decirle a la persona y pueda tener que la crean de lo que está diciendo. Así funciona esto.
Muchas veces utilizan arena de mar, utilizan muchas cosas, pero entre las cosas que utilizan estos palos mencionados, como los vuelvo a mencionar: palos jala jala, ven a mí, llamado, yo puedo más que tú, vencedor. Y esos palos sí son utilizados en los amarres. Pero usted no puede poner otro palo. Si usted no tiene esos palos, usted tiene que buscarlo y tenerlo y buscarlo en Cuba y viajar a Cuba y buscar los palitos que necesita para al menos poder raspar tu poco de palo y hacérselo a un amarre o un acercamiento a cualquier cosa que nosotros hacemos, o un endulzamiento. Por eso tenemos que saber cómo funcionan los palos, porque si usted no sabe cómo trabajan los palos, entonces está haciendo ahí cosas ahí como locos. Los locos son los que hacen cosas sin saber, porque no tienen raciocinio de lo que están haciendo. Pero todos los religiosos somos personas que tenemos raciocinio, entendemos y no nos involucramos más allá de lo que no sabemos. No queremos caer en el obsesamiento pensando que todo es basado en la religión. Tenemos que conocer formas primitivas para poder tener un entendimiento real de lo que es palo mayombe afrocubano. Cuando en la religión decimos dialamenso, es una persona ignorante que no sabe. Pero para no decirle ignorante, para no decirle que no sabe, entonces decimos dialamenso. Es un mundele dialamenso, una moana dialamenso. Es una persona que no sabe sobre esta religión y está haciendo cosas indebidas todo el tiempo, porque no se adaptan a aprender cómo tiene que ser toda esta religión. Se ponen a inventar en base a cositas que han escuchado, de libritos, de esto, de lo otro, y no tienen nada básico que puedan entender bien sobre lo que es palo mayombe afrocubano, que desde el punto de vista una de las religiones o una de las religiones más respetadas en Cuba, y siguen las personas expandiendo esta religión, pero cada vez esta religión va mermando en sus conocimientos, porque los religiosos no enseñan, y entonces usted, para aprender mucho más de esta religión, tiene que venir a esta página. Y si es necesario, ver el programa 2 veces, porque eso es lo importante, poder entender. Y cuando usted está viendo este programa, tiene que estar callado, atendiendo lo que se está hablando. No se puede estar, oye, deja al niño ahí tranquilo, déjame aquí. No, tiene que estar tranquilo, escuchando, para que usted perciba las corrientes que se transmiten en todos estos programas. Y pueda sentirse, cuando usted termina de ver el programa, usted se siente despejado. Todos sabemos que la empaca Vititi Menso es la empaca que da vista a los espíritus y a la enganga. Se dice que la empaca sirve también para adivinación. No se puede sacar de Munanzo Congo, no se puede ir a trabajar con ella ni buscar el espíritu al cementerio en Finda o a Cunalombo o a Calunga. No podemos hacer eso, ni llevarla tampoco a la funeraria para buscar espíritus. Sabemos que esta empaca es como si fuera otra enganga. La empaca Vititi Menso es lo más importante, o una de las cosas más importantes, junto con las matari, porque las matari es el corazón de la enganga, y la empaca Vititi Menso es la vista de los espíritus y de la enganga. Así que usted no puede sacar la Vititi Menso para hacer un trabajo. Para eso existe la empaca densara, que es la que utiliza el gangulero, o empaca bolsillo le dicen. Esa empaca sirve entonces para hacer ensaras o trabajo. Y la monte, y la Cunalombo, y la en fin del cementerio, y la Calunga en mar, y ir a la funeraria para también buscar un espíritu fresco que haya dado la caída fresco, para poder hacer una ensara de acuerdo, sobre todo ensaras malongo.
El espejo de la empaca le dicen Bicayoko, Pangán, Menso. Es como le dicen al espejo, a la empaca. Le pueden decir Bicayoko, Panga, Menso. Es como le dicen o le pueden decir otros munanzos Congo, que significa que es el espejo mágico. Con la empaca se hace adivinaciones, se ahuma con la vela y se lee el espejo, el Bicayoko, Pangán, Menso, para poder hacer adivinaciones. Dice que la empaca, dicen algunos religiosos en Tambatilanga, que dicen hasta el día que usted va a dar su caída, el día que usted va a morir. Pero muchos religiosos no preguntan eso porque no están interesados en saber cuándo van a dar la caída. Que uno quiere dar la caída cuando sea necesario y cuando lo manden a buscar a uno, que es lo que ya uno está preparado para eso. La religión, todas las religiones de esta índole son un poco conflictivas. Este es el mundo del gangulero. El gangulero vive perennemente en lo que es las reglas congas del palo monte, o palo mayombe, o palo mayimbe. Esto que ustedes están viendo aquí, que hoy usted lo ve sencillamente, a mí me ha tomado 56 años para aprender. Por eso yo siempre doy conocimiento y entendimiento para que todos los religiosos puedan avanzar en la religión y sean unos religiosos verdaderos y no unos religiosos improvisados que están inventando cosas que no van en la religión. Por eso esta religión es importante, porque está escrita. Nadie puede salirse de este libreto, nadie puede salirse de todo esto. Tiene que andar por las reglas congas del palo monte o palo mayombe para seguir siendo un buen religioso, para seguir siendo un buen gangulero. Los ganguleros somos personas muy desconfiadas. Los ganguleros no hacemos nada que no esté o que no hemos aprendido. Uno no puede hacer las cosas que no sabe. Uno hace lo que sabe para poder así desenvolverse en este campo material del palo mayombe, que es tan complicado para muchas personas. Si usted no quiere aprender, si usted quiere aprender, pues simplemente le va a tomar mucho tiempo. Eso es todo. Y usted va a morir sin saberlo todo de la religión. Yo sé muchas cosas, pero yo creo que me faltan muchas más. Y por lo tanto, lo que yo puedo expresar le va a servir a otras personas que no saben y no van a tener que tener ese tiempo, 56 años, para poder aprender. Cuando hablamos de la tierra conga, decimos en Pangu, que significa tierra conga. Estamos ensarando en Pangu, estamos trabajando en la tierra conga. Y eso es importante para saber. La abuela le decimos también muenda o en Pemba. Muchos religiosos la conocen como muenda o en Pemba. Y podemos decir los dos nombres, la muenda o la empemba, como quiera decirlo. Cuando hablamos de rayo, decimos moqueama, que eso significa, moqueama significa rayo. Cuando levantamos el fundamento de Nganga, decimos embata saku saku. Embata saku saku es levantar la Nganga, que es levantar el fundamento de Nganga. Por lo tanto, tener una idea sobre esta cultura, una idea sobre lo que hacen los ganguleros o cómo trabajan los ganguleros en la intimidad de su Munanzo Congo, cómo realizan todos esos trabajos a oculta, sin que nadie los vea, a puerta cerrada. No es como el Lucumí que hacen las cosas y puede estar ahí las personas y hacen su toque de santo y todo esto. Esto nada más participan las personas
que son religiosos. Y cuando el gangulero, el padrino, hace un trabajo, muchas veces no quieren enseñárselo a los ahijados, porque quiere ser el único que haya que contar para todo con él. Y eso es lo que ha pasado en esta religión, que los mayores de esta religión se han llevado los conocimientos a la tumba y por lo tanto no han dejado conocimiento que verdaderamente necesitamos los religiosos para entender un poco más sobre esta cultura. Esta religión se aprende en la práctica, no en la teoría. Usted puede aprender en la teoría, pero la práctica es la que lo hace ser un buen religioso. Un salamaleco para todos los tatas, tataitas, ya y en ellos, y que sambian pungo cutar en todos los días de agüe. Pues suelto, lucero viene alumbrando. Pues suelto, lucero viene alumbrando. Madrugada, lucero prima, lucero madruga. Lucero prima, lucero madruga. Saludando a todos los fumbe con lucero madruga. Lucero prima, lucero madruga. Lucero prima, lucero madruga. Ya, pues suelto, lucero viene alumbrando. Como es. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo a lo mundo caminando. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo a lo mundo caminando. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda.